Gracias, Héctor. Nuevamente saludos a todos. Estoy contento y gozoso, con muchos deseos, como me gusta, de estar con ustedes y con un tema que verdaderamente ha tocado mi vida. Así que antes de empezar vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí nuevamente. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu paciencia. Y sabemos que todo esto se representa perfectamente en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das también de honrarte y adorarte en tu santo día, el día que tú creaste para que celebremos y conmemoremos que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo y tus hijos. Padre, venimos a estudiar la palabra, el último tema de este congreso que ha sido de gozo, yo sé, para los atrios celestiales, aquí también para los corazones, como para el mío. Y te pedimos, Padre, que este tema tú puedas dirigirlo, Padre. Por favor, que no sea yo, que sea tu Espíritu el que hable en mí, por medio de mí, el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por esta oportunidad nuevamente y este gran honor que nos concedes de ser tus hijos, de ser parte de tu pueblo, de ser parte de este remanente. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia. El tema se llama María Magdalena y los 144,000 a los pies de Cristo, los 144,000 a los pies de Cristo. Y uno se pregunta, como adventista del séptimo día, ¿cuántos no quieren ser parte de ese grupo celestial, de ese grupo magnífico que es mencionado explícitamente en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, los 144,000? Todos los adventistas, por lo menos la mayoría que conozco, hablan de ser parte de los 144,000, del privilegio de recibir el honor de andar con Jesucristo, el privilegio de ser sellados y demostrar esa vindicación al carácter de Dios aquí en el tiempo final, ¿verdad? Los sellados de Dios, los campeones de la fe de Apocalipsis. Todos queremos ser sellados y listos para ser trasladados con Cristo en su segunda venida. Amén. Pero hoy nos enfocamos de manera individual y no colectiva. Muchas veces cuando se habla de los 144,000 surge el debate, es literal, es simbólico. Hoy vamos a dejar de mirar los 144,000 desde una perspectiva general del grupo y vamos a hacerlo de manera personal. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué implica ser parte de los 144,000. ¿Será que verdaderamente entendemos, conocemos, adredes, que verdaderamente hemos internalizado lo que es ser parte de ese grupo, lo que es ser sellado por Dios, lo que es ser parte de ese ejército final mencionado en Apocalipsis 7, ese census que se menciona ahí, de ese ejército final que va a estar en pie, ¿verdad? ¿Será que entendemos verdaderamente las implicaciones de lo que es ser parte de ese cuerpo, al igual que pasaron los 3 jóvenes hebreos allá en Daniel capítulo 3? Y hay varias historias, de hecho, en la Biblia que nos habla de los 144,000, ¿verdad? Que habla de este grupo final. Pero hoy quiero estudiar con ustedes uno que quizás no habían escuchado anteriormente, uno quizás que no habían contemplado. Siempre se habla de Daniel 3, se habla de muchas otras historias de la Biblia para contemplar ese tiempo final. Pero hoy vamos a hablar, familia, de la historia de María Magdalena. María Magdalena. Es interesante porque este sermón comenzó como un sermón para mí, ¿verdad? Nunca había predicado sobre María Magdalena en los 7 años que llevo en el ministerio. Nunca había predicado sobre María Magdalena, sobre los 144,000 muchísimas veces, pero nunca sobre ella. Así que cuando se me dio esta tarea, me puse a estudiar, pero terminó siendo una investigación exhaustiva. Maravilloso, inagotable, inigualable verdaderamente. Una cosa que estoy con ustedes hoy y no se lo puedo comentar con la certidumbre, con la certainty, ¿verdad? De lo que es este mensaje. Ahora, a tal grado ha llegado esto que ya yo planeo, tengo un boceto para hacer una semana de reavivamiento solamente en la vida de María Magdalena y a la luz de los 144,000. Así que estoy gozoso por hacer eso muy pronto. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que no tenemos tiempo para poder abarcar todo. Hoy solamente voy a poder compartir con ustedes un pedacito de la historia de esta mujer, gran mujer de fe que aparece en la Biblia. Así que, para empezar, si quieren, abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, la historia de María Magdalena. Vamos a estudiarlo por la cena que ocurre en la casa de Simón el fariseo.
Esta historia ocurre en los 4 evangelios. Si ocurre en los 4 evangelios, entonces significa que es sumamente importante. Al igual cuando Juan el Bautista habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? De ese acontecimiento. También se repite muchas veces, así que cuando se repite muchas veces, ojo, es importante. Ahora, voy a leer, a mí me gusta tomar, cuando estoy estudiando alguna historia de los evangelios, tomar todos los libros y unirlos, como un collage, ¿verdad? Unirlos, y alguna gente me han dicho, mira, eso ya se ha hecho, yo sé, pero yo no lo he hecho. Y yo y mi esposa, en los últimos años, hemos dedicado a ir por la Biblia, cuando tenemos tiempo los sábados en la tarde, y de hacer este estudio, y ha sido fascinante cuando unen las historias. Así que lo que voy a compartir con ustedes es un collage de esta historia, de los diferentes evangelios. Primero vamos a leerlo y después vamos a ir al punto, porque la pregunta es, ¿cómo está relacionado María Magdalena con los 144,000 y por qué es importante? ¿Verdad? ¿Por qué es importante? Vamos a empezar nuestra lectura. Dice Juan capítulo 11, 55 y 56. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Así que hay expectativas si Jesús iba a aparecerse en la fiesta de la Pascua, que de hecho esta iba a ser la última fiesta del ministerio de Jesucristo. Mateo 26, 3 al 5 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Así que ya el ministerio de Jesucristo lleva 3 años a fuerte, en calor, encendido, manifestaciones de poder, gente curada, gente transformada, y le está quitando el negocio, como quien dice, a los fariseos. Y ellos no están nada contentos, ya sabemos la historia y la trayectoria, el cual lo llevó a ellos a este tipo de actitud. Noten, Juan 11, 57 dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesucristo, lo manifestase para que le prendiesen. 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado a los muertos. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Mateo 26:6 nos dice que esta es casa de Simón el leproso, que es fariseo. Juan 12:2. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza a Jesucristo. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Juan 12 dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Al ver esto, los discípulos se enojaron y murmuraban contra ella, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Ahora noten la respuesta de Jesucristo, Marcos 14, 6, 7. Este es el versículo clave. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestas? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Siempre tendrán a los pobres con vosotros y cuando quieran lo podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Familia, este versículo es clave para entender por qué la historia de María Magdalena está ligado con los 144,000 y el tiempo del fin. ¿Por qué razón? Noten aquí Mateo 26, 2 y 13. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y aquí está. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Familia, aquí está la clave, familia, de entender esta historia, de relacionar los 144,000, el ejército final de Dios que estará dando en la batalla final del Armagedón. Este ejército, cómo se relaciona con ella. Y noten lo que dice Mateo 26, 13 nuevamente. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, noten las palabras clave, predicar el evangelio en todo el mundo. ¿Será que vemos eso en alguna otra parte en el libro de Mateo? Claro que sí. Jesucristo lo dijo en Mateo 24, 14, y será predicado el evangelio del reino
en todo el mundo. Noten los mismos tres elementos que aparecen en Mateo 26, lo que nos indica que cuando se habla de esta obra de María Magdalena, en Mateo capítulo 26, en esta historia, está directamente relacionado con los eventos finales de este mundo. Significa que este mensaje que se iba a predicar en todo el mundo, noten entonces, es para nuestros tiempos, es para el tiempo del fin. Está especialmente preparado esta historia para nosotros, hermanos y hermanas, que nos encontramos aquí al borde de la eternidad, al borde de la culminación. Ahora, noten esto. ¿Cuál evangelio del reino sería predicado en todo el mundo? Pues familia, Apocalipsis 14:6 nos dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. Ahí está, a todos los moradores, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que aquí está, familia, la clave para entender cómo es que los 144,000, la historia de María Magdalena a los pies de Jesucristo, y este mensaje final, la última amonestación, la última advertencia, el último llamado de Dios a la tierra antes de concluir con ella, el mensaje del evangelio eterno, el pacto eterno, el mensaje de los tres ángeles. Ahora, ¿quién tendrá la gran responsabilidad de predicar este mensaje? Pues ya lo sabemos, familia, son los 144,000. Por eso nos dice en Apocalipsis capítulo 7 que esos 4 ángeles están reteniendo los vientos, ¿verdad? Dios está esperando a que su pueblo pueda permitir que su Espíritu Santo termine la obra de sellamiento, para que concluya con la lluvia tardía, esa obra final de sellamiento, para que entonces Dios pueda soltar esos 4 ángeles, y entonces el enemigo tendrá rienda suelta, pero el pueblo de Dios estará sellado y protegido. Noten cómo lo dice aquí en el libro El deseado de toda la gente, capítulo 62, la fiesta en casa de Simón. Mirando en lo futuro, el Salvador habló con certeza concerniente a su evangelio. Aquí está otra vez, que iba a predicarse en donde, en todo el mundo. Noten aquí el evangelio predicado a todo el mundo. Y hasta donde el evangelio se extendiese, el don de María exhalaría su fragancia. ¿A dónde? Y los corazones serían bendecidos por su acción espontánea. Noten que al estudiar este tema, dice la hermana White, que nosotros vamos a recibir una bendición, ¿verdad? Vamos a recibir una bendición, vamos a recibir un gozo de recibir este tema. Y así dice en Apocalipsis: bendecidos los que escuchan, los que leen y los que hacen lo que está escrito en la profecía. Note cómo sigue: se levantarán y caerán los reinos, los nombres de los monarcas y conquistadores serán olvidados, pero la acción de esta mujer será inmortalizada en las páginas de la historia sagrada. Hasta que el tiempo no fuere más, aquel vaso de alabastro contaría la historia del abundante amor de Dios para con la especie caída. Vamos a saborearnos esto un momento. Noten, familia, que han huido reyes: Napoleón, Alexander, cuántos reyes, cuántos monarcas, cuántos grandes políticos. Y dice aquí que la acción de esta mujer inmortalizada en las páginas de la historia sagrada, familia, gloria a Dios por eso. Y dice además que esta historia está directamente relacionada ¿con qué? Con la historia del abundante amor de Dios para con nosotros. Así que yo no sé si usted está emocionado ya, yo estoy súper emocionado compartiendo esto como familia. Es lo que Dios quiere compartir con nosotros, todo lo que Dios quiere hacer. Así que hay algo que une a María Magdalena con nosotros. Hay algo que une a María Magdalena con el pueblo en el tiempo final, que hace de vital importancia que lo entendamos y para que sea una bendición. Así que entendiendo esto, familia, vamos entonces a hablar sobre lo que ya leímos. Vimos la introducción en donde nos habla de que los fariseos estaban reunidos, estaban planeando matar a Jesús. Esto es importante porque esto nos va a ayudar a entender algunas de las cosas que vamos a estar hablando ya mismo, ¿verdad? Este era el ambiente que se estaba creando. Estaba a una semana de comenzar la fiesta de la Pascua, estaba a una semana de Jesucristo entrar a lo que sería, ¿verdad?, sus últimas horas de vida, lo que se conoce como la pasión de Cristo. Y entonces esta cena se está celebrando, esta cena se está llevando a cabo. Así que esto nos ayuda a entender qué es lo que está pasando y cómo. Y si notaron también, vimos que estaba Marta, estaba Lázaro ahí y estaban todos en la casa de Simón. Simón era un fariseo, ¿verdad? Y como usted sabe, la relación entre Cristo y los fariseos no era muy productiva. Y sabemos entonces que Simón fue contagiado con lepra y Cristo lo sanó. Cristo lo restauró.
Cristo lo perdonó. Amén. Y entonces este hombre, Simón, para mostrarle agradecimiento a Jesucristo, en la forma como él entendía que tenía que hacerlo, él entonces decide celebrar una fiesta. Y ahí está Marta y Lázaro, ¿verdad? Hay algunos comentadores y eruditos que piensan y creen que Simón era tío de Marta y Lázaro. Él era tío de ellos dos y por lo tanto ellos entonces tenían varios lazos familiares y por eso ellos están en la fiesta. Marta está sirviendo como si estuviera quizás en casa de su tío, de lo más seguro. Y por esos caminos van. Noten entonces que dice que María, entonces, cuando leímos, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, decía en Juan 12, capítulo 3. La pregunta es, ¿de dónde sacó ese dinero? Porque según el registro bíblico, era equivalente al trabajo de un año de jornalero, ¿verdad? Y hay muchas teorías en cuanto a dónde sacó el dinero. Hay algunas personas que piensan que María se prostituyó, ¿verdad? Que es la mujer de Juan, la adúltera de Juan capítulo 8. Difícil comprobar eso, pero eso es lo que algunas personas han llegado, independientemente de de cómo fue que consiguió el dinero, de cómo fue que llegó. Quiero que lean esto para que vean la importancia de esa gran suma que, recuerden, era un año de trabajo completo. Noten lo que dice en Mateo 13, 44 y 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía y le compró. Así que si era que María tenía el dinero guardado o si fue que ella vendió todo lo que tenía para comprar esta gran joya de perfume, ¿verdad? De esta unción, porque verdaderamente esto solamente lo podían comprar gobernantes como Pilato, ¿verdad? O como Herodes, o personas de mucho dinero como Nicodemo. Esto la gente común no podía comprarlo. Así que imagínate tú comprar un perfume, comprar un aceite que tomara todo el año de tu trabajo, ¿verdad? Yo no podría hacerlo definitivamente. Pero esto es para que vean que lo vendió todo y lo compró. ¿Por qué? Porque encontró el tesoro que buscaba, porque encontró ese campo, ¿verdad? Encontró en donde estaba el tesoro que estaba en Cristo Jesús y estaba dispuesto a darlo todo. Y noten lo que dice Marcos 14:3. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó ¿sobre qué? Se lo derramó sobre su cabeza. Vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículos 37 y 38. Deben tener sus Biblias ahí. Solamente vamos a estar en Lucas para no tener que dar mucha vuelta. Los demás versículos los voy a poner en la pantalla. Lucas capítulo 7, noten lo que dice el versículo 37, paralelo a esto de derramar el vaso de alabastro sobre su cabeza. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, esta es María Magdalena, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Así que, familia, aquí está lo que se conoce como el ungimiento. El ungimiento es algo muy interesante. Si usted ha estudiado su Biblia, sabe que a los sacerdotes y a los reyes eran ceremonialmente ungidos con aceite. Era como una señal oficial a su nuevo cargo, su nuevo oficio y un símbolo también de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos con su poder y que Dios iba a dirigirlos. Aquí vemos una imagen que lo que aparenta ser la unción de Aarón por parte de Moisés, ¿verdad? En esa obra tan sagrada que iba a comenzar. Ahora, noten algo también, los 144,000 familias también serán sellados e ungidos con la plenitud del poder de Dios, la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para también hacer su gran cargo y oficio como los sacerdotes y reyes, dice Apocalipsis capítulo 1, juntamente con Cristo y como su ejército aquí en la batalla final. Ahora, ¿de qué ungimiento hablaría la escritura que acabamos de leer? ¿Cuál sería? Noten aquí, en Deseado de toda la gente, el capítulo 62, las citas casi todas que voy a leer son de ese libro. Hay algunas que no, así que no voy a repetir el nombre, solamente lo vamos a leer. María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. En su misericordia Jesús había perdonado sus pecados y había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María estaba llena de ¿qué? Lleno de gratitud. Noten aquí, familia, aquí está clave.
María llega a esta fiesta, a esta cena, y ella llega y está atentamente escuchando, pero el corazón de ella está rebosando de gratitud, está rebosando de amor por su Salvador. Ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. Así que es el deseo de ella. Noten, había escuchado lo mismo que dijimos, por eso el contexto de lo que estaba ocurriendo en cuanto a este periodo, se estaba buscando a Jesús y los chismes se riegan rápido. María había escuchado que iban a tratar de matar a Jesús. Jesús incluso también lo había dicho y el corazón de ellos, y noten lo que dice ella, a costa de gran sacrificio personal, que fueron el dinero para comprar el aceite, había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio. ¿Para qué? Para ungir su cuerpo. Así que aquí nos dice que esa unción que ella estaba haciendo era para ungir el cuerpo, o sea, para su muerte. Pero noten algo interesante. Pero muchos declararon ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Así que también se estaba regando esa voz. Su pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar a su Señor. Quebrando el vaso de ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús y llorando postrada le humedecía los pies con sus lágrimas y lo secaba con su largo y flotante cabello. Oh, familia, noten esto. Siempre le aplicamos, claro, que ella estaba ungiendo a Jesucristo para su muerte, ¿verdad? Preparándolo, que de hecho también a las ovejas también se le pone aceite en sus cabezas, esto para asuntos de las moscas en las narices, esto para asuntos de que se ponen a hacer cabeciduro y se pelean o se rasguñan con alguna verja. Y ella estaba ungiendo a Jesucristo para eso mismo. ¿Para qué? Para su muerte, ¿verdad? Para su fase como Mesías, así como Jesucristo fue ungido como el Hijo de Dios en su bautismo, cuando el Padre hizo aquella gran declaración y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que estaba diciendo el Padre, esta es la promesa de Génesis 3:15. Esta es la simiente prometida. Este es el campeón. Este es el Hijo de Dios. Este es el que va a vencer al enemigo, el que va a librar al pueblo de Dios, el que le va a dar victoria y poder, el que va a derramar el Espíritu Santo sobre su iglesia, el que va a venir victorioso. Así que no solamente estaba ungiendo a Jesucristo para su muerte, pero también para su ministerio como sumo sacerdote. Amén. También estaba preparándolo para su ministerio de sumo sacerdote. Ella entendió que la muerte de Jesucristo se aproximaba para ella y la humanidad, y ella entendió perfectamente la misión de Jesucristo, no solamente como cordero, no solamente como sacerdote, sino también, como decía en la cita, como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Están conmigo, familia? Ella entendió y ella comprendió plenamente, discúlpenme, ella comprendió plenamente el llamado de que Cristo iba a ser Rey. Y por eso ella vio esa gran imagen de Cristo siendo rey. Y ella quiso ser la primera en ungir el gran rey, el Hijo de Dios. Familia, María entiende las profecías mejor que los discípulos que se creían que se las sabían. Ella entiende mejor las profecías que los mismos fariseos. Ella entiende las profecías y las señales de las profecías mejor que los mismos eruditos y los mismos doctores de la ley, familia. Y así, familia, también será con los 144,000. Los 144,000 familias están viendo las profecías, están viendo las señales, están estudiando, están analizando para entender y ver cuándo se está acercando el tiempo. No ocurrió, le hago una pregunta, ¿no ocurrió lo mismo con la segunda venida y con la primera venida en los mayores de los líderes, que los líderes no entendían, que los líderes no estaban pendientes cuando iban a ser Jesucristo, ¿verdad? Cuando nació la simiente. Familia, ¿será que lo mismo ocurrirá con la segunda venida? Donde los líderes, los dirigentes no están prestando atención a la última llamada, a la última amonestación, al último mensaje de Dios, sino que Dios tiene que utilizar una mujer. Recuerden que representa una mujer en la profecía, representa la iglesia, el pueblo de Dios, amén, utilizando al pueblo de Dios para llevar este mensaje tan lindo al mundo, familia. Y por eso vemos a María Magdalena a los pies de Jesucristo y ella dice ahí que unge sus pies con el aceite. También las lágrimas le caían, las lágrimas tanto de que, pues primero de dolor, como decían, porque ella sabía que Cristo iba a morir, representaba el sufrimiento, la carga de Jesús que llevaría por nosotros, por el pecado, por el sufrimiento y por el dolor humano, pero también porque Cristo iba a tener los pies cargando la cruz y crucificado, los clavos metiéndose ahí, ¿verdad? Ungiendo esos bellos pies que son los que vinieron a traer buenas nuevas de salvación y fueron sacrificados. Y en la cabeza también el dolor
al saber que él iba a usar una corona de espinas, una representación de que Cristo verdaderamente era quien iba a redimir no solamente la humanidad, sino también la tierra en todo su sentido, para que pueda haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero el gozo, como decía en la escrito, el gozo por haber recibido la bendición de que de su entrada a nuestra vida y cómo gracias a él y paz por transformado, la bendición de que Cristo entre en nuestra vida y nos pueda ser transformada, ¿verdad? Que podamos saber la promesa que Dios tiene para nosotros, el pacto eterno que ha dado desde el comienzo, para gozo. Y también gozo porque resucitó a su hermano Lázaro, familia. Y todas estas cosas, familia. María representa a la iglesia que viene en los pies de Jesucristo, aún con trapos de inmundicia, dice, ¿verdad? Porque no tenemos nada que ofrecerle. Ella, ¿qué tenía? Ella lo mejor que lo que pudo conseguir fue lo mejor que ella tuvo. Dio un gran sacrificio para tratar de buscar lo mejor para su Señor. Y eso muestra a nosotros también, familia, que también lo que tengamos, lo que sea, vengamos y lo traigamos. Igual que la ancianita que llevó esas 2 moneditas, ¿verdad? Y Cristo dijo, ella ha dado de lo poco que tiene. Ese es el espíritu, es un corazón gozoso, es un corazón que está listo para dar, ¿verdad? Ella estaba mostrando con esta gran muestra de humildad que había aceptado a Jesucristo como cordero, como sacerdote y como rey. Y ese dinero, familia, entonces se ha puesto en las arcas de las bendiciones para gozo de todos nosotros que estamos leyendo esta historia y estudiándolo, y también para el mundo entero, familia. Ahora, noten cómo respondieron los discípulos a este acto maravilloso de amor, gratitud y abnegación de parte de María. ¿Cómo respondieron los discípulos? Noten, dice Juan 12, 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Pero no solamente él fue el que empezó el chisme, él fue el que empezó a regar esto. Dice Mateo 26, 8 que al ver esto los discípulos se enojaron y murmuraban contra ella diciendo, ¿para qué este desperdicio? Familia, nosotros sabemos muy bien que en la vida nos enseña que aquellos que están mirando y señalando la falta de los demás están creando señales de humo para que no se resalten sus propios defectos, ¿verdad? Se están autorreflejando sobre otros en este sentido, el que señala, el que apunta, y a veces los que son más críticos, los que son los más señaladores, son los que están luchando con su propia culpa y su propia falta de crecimiento, de ver el poder de Dios obrando en su vida, y piensan que entonces ellos tienen que traer su propia justicia, que ellos tienen, y eso entonces lo que trae es un corazón dañado, un corazón corrupto, lamentablemente como lo fue el corazón de Judas en ese contexto, familia. El deseado de toda la gente nos dice que el acto de María contrastaba tanto con el egoísmo que él quedaba expuesto a la vergüenza, Judas, frente a esto, ¿verdad? Judas tenía un espíritu de codicia, un espíritu de adulación, un espíritu de competencia que destruye y pudre el corazón humano. Él quería reconocer, él quería resaltar, él quería que lo vieran a él. En medio de la fiesta donde está Jesús, está Lázaro ahí sentado, está Simón, el sanado de lepra. Judas quería entonces decir y hacerse el más justo entre ellos, entre todos los demás. Pero claro, no le funcionó para nada y terminó como si siguiéramos leyendo la historia, terminó el mismo, entonces ese mismo día, yendo a comenzar la traición de Jesús. Familia, es que cuando nosotros vivimos de acuerdo a la justicia de Cristo, cuando nosotros hacemos una entrega plena, cuando nosotros dejamos de aprender a depender de nuestros propios méritos, nuestras propias fuerzas, nuestras obras de injusticia, verdad, de inmundicia que no tenemos, y aprendemos a depender de Jesucristo, familia, la demás gente ve la gloria de Dios en nuestra vida. La demás gente lo ve y le resalta. Esta obra que hizo María Magdalena le dolió a Judas, le dolió a los discípulos también. Y le digo la verdad, si yo estuviera ahí, quizás me hubiera dolido a mí ver esta manifestación tan increíble, ¿verdad? Claro, el ser humano lo primero que hace cuando ve la luz es que lo rechaza, pero vemos que no fue así. Esto no es la primera vez que ocurre algo así. Noten lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor que preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Familia, Noé dice que estaba preparando el arca.
en este contexto no solamente era el arca literal, no era solamente su casa, sino que estaba preparando el arca de la mente, ¿verdad? Esa es la obra que ahora que nuestro sumo sacerdote se encuentra en el lugar santísimo, Cristo está purificando el santuario celestial, pero también hay una purificación aquí en la tierra, que es el arca del pacto, la purificación. Noé, noten familia, que en tiempos que iba a venir un juicio, también estaba él sometiéndose, también estaba afligiendo el alma, también estaba preparando sabiendo que el juicio de Dios vendría. Y dice que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, Noé aprendió a vivir por fe. Por el justo por la fe vivirá. Al igual que Abraham, él fue en ese evento testigos. Cuando aprendemos a vivir por medio de la justicia de Cristo, somos testigos verdaderos, testigos poderosos a un mundo caído. Y ese testimonio, familia, es el que los 144,000 van a dar también justo antes de que de que cierre la puerta de la preparación para el arca del pacto, para también la llegada del fin. Familia, María Magdalena a los pies de Jesús, entonces está reprochando esa obra tan linda y preciosa, está reprochando el corazón egoísta de todos los demás que están ahí, viendo y señalándole, apuntándola, pero gracias a Dios, familia, Cristo entonces reconoció, y así mismo pasará con los 144,000. Los 144,000, al igual que María, ¿verdad? Al igual que Noé, van a aprender a vivir a los pies del Señor, a vivir completamente de acuerdo a sus méritos, a su justicia. ¿Y qué va a pasar? La gente nos va a señalar, la gente nos va a apuntar porque no le gusta que vean las cosas, no le gusta que vean cuando una persona está completamente consagrada al Señor, cuando la gloria de Dios se reproduce en nosotros por medio del carácter. La gente no quiere ver eso, les molesta, muchos, a la mayoría les molesta y se van a ir, otros son atraídos por esa luz, esa gloria que Dios quiere reflejar en nosotros. Pero hay algo más profundo también que solamente el asunto de la indignación por esa obra y el corazón de ellos, que ellos estaban rechazando, tanto Judas como los discípulos. ¿Y qué era eso? Noten lo que dice el deseado de toda la gente. Las palabras dichas con indignación, ¿por qué se pierde esto? Recordarán vívidamente a Cristo, el mayor sacrificio jamás hecho. El don de sí mismo en propiciación por un mundo perdido. Bien pueden las huestes celestiales mirar con asombro a la familia humana que rehúsa ser elevada y enriquecida con el infinito amor expresado en Cristo. Bien pueden ellas exclamar, ¿por qué se hace este gran derroche? Noten, familia, que la misma pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se está derrochando esto? Los ángeles, en otras palabras, se está analizando la actitud de los discípulos en cuanto a esta obra de María Magdalena, se está también relacionando con el sacrificio y la entrega de Cristo. Noten lo que dice. Pero la propiciación para un mundo perdido había de ser plena, abundante y completa. La ofrenda de Cristo era sumamente abundante para enriquecer a toda alma que Dios había creado. Al igual que la ofrenda de María Magdalena, que sobreabundó la casa, ¿verdad? El perfume regó la casa y llenó la magnitud, la majestad, la infinidad de la comprensión del amor y la entrega de ella. Al ofrendar a Cristo es una representación del amor y de la entrega de Cristo por nosotros también. Dice aquí, no debía restringirse de modo que no excediera al número de los que aceptarían el gran don. No, todos los hombres se salvan. Sin embargo, el plan de redención no es un desperdicio porque no logra todo lo que está provisto por su liberalidad. Debía haber suficiente e incluso que sobrar, familia. Qué lindo esto, familia. Esto es una representación. Esa entrega de María, esa entrega completa, esa manifestación desbordante de su amor y su servicio a Cristo es una representación del amor de Cristo por su iglesia también, por su esposa también. Precioso, familia, lo que estamos viendo. Y Dios ha proveído todo para nuestra salvación. El perdón del pecado, el perdón de la culpa, la santidad, la victoria sobre el pecado y la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva, familia. Todo estaba ahí y todo esto se está manifestando por medio de la vida de María Magdalena, familia. Jesús vio en ella el mismo amor que él ve por la humanidad, el gran sacrificio y la gran entrega. En otras palabras, en el frasco de alabastro quebrado a sus pies, Cristo discernió su cuerpo, magullado y quebrantado por nosotros. En el precioso ungüento que se desperdiciaba por todo el suelo, Cristo vio un emblema de su sangre derramada, suficiente para salvar a un mundo entero, aunque solo un puñado de los habitantes lo iban a apreciar. En el motivo que motivó el acto de María, su aprecio de arrepentido y con el corazón roto por su sacrificio, Jesús vio el verdadero reflejo de su amor por nosotros.
en su sacrificio para comprar un ungüento, con lo que debe haber sido la suma total de los ahorros ganados con mucho esfuerzo, Jesucristo vio el completo vaciamiento de sí mismo en el papel del amante salvador divino de nuestras almas. Lo que vio como asombrosamente hermoso Jesucristo en el acto de María fue la magnificencia de su propia ofrenda y de su propio regalo. Alguien lo entendió, alguien comprendió, aunque quizás inconscientemente, ¿verdad? Alguien pudo ver y pudo entender la magnitud de su entrega, la magnitud del sacrificio de Cristo, aquel que siendo Dios, que no escatimó ser igual a Dios, sino que se hizo un ser humano, familia. Oh, que cualquier ser humano pecador en este planeta caído pudiera concebir hacer algo tan y tan hermoso como María, familia. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa frase, de tal manera, es incomprensible humanamente entender el amor de Dios, y por eso por el resto de la eternidad lo estaremos estudiando, entender que Dios se hizo un hombre, familia. ¡Wow! El reflejo de esta asombrosa y majestuoso sacrificio de Cristo por nosotros se puede ver vislumbrada en el sacrificio de María Magdalena. Ahora, ¿cómo respondió Jesucristo ante este ataque, María? ¿Verdad? Jesucristo está viendo que la están atacando, y lo más seguro María ya estaba empezando a sentirse cohibida. Está viendo que los discípulos están atacando, la están acusando, y quizás ella ya empezó a retraerse, pero noten cómo viene la mano divina. ¿Cómo responde Cristo ante la actitud de los discípulos con María? Marcos 14:6-7. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestan, pues ha hecho conmigo una buena obra. Siempre tendrán a los pobres con nosotros, y cuando quieran les pondrán a hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Oh, familia, aquí una representación linda y poderosa de Cristo, que entonces extiende su mano hacia María y le da consuelo y le dice: no te preocupes, la reconforta, le da ánimo, le da fuerza, ¿verdad? Le da esas palabras en medio del desánimo, la vergüenza que los discípulos han creado sobre ella. Noten cómo Cristo entonces la toma. Familia, esto es muy parecido a lo que va a ocurrir en los tiempos finales también, cuando incluso entre nosotros mismos, dice Jesucristo en Mateo 24, que nuestros mismos hermanos, nuestras mismas familias nos van a desechar, nos van a señalar, nos van a acusar, dice Jesucristo en Mateo 5. Pero noten, familia, esta experiencia de María es la misma experiencia de los 144,000, pero ahí tendremos las promesas, ahí tendremos la fe, ahí tendremos lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado para fortalecernos en ese momento, cuando venga ese momento de desesperación, cuando venga. Ahora, quiero analizar esta frase porque me sorprende. Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Qué obra fue hecha para Cristo? Él está diciendo que María Magdalena ha hecho una buena obra para mí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ella haya hecho una buena obra para Jesucristo? ¿Acaso no es Él quien obra en y por medio de nosotros? Pero Cristo dice: ella ha hecho una obra conmigo. ¿Cómo podemos entender esto? Noten cómo lo explica el deseado de toda la gente. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. ¡Oh! Espérate un momento. Noten, familia, que está diciendo que al ella hacerlo en ese momento, ella estaba fortaleciendo la fe de Cristo. Ella estaba fortaleciendo el plan de salvación. Ella estaba fortaleciendo al Salvador. Noten cómo dice: María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel gran acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre a aquellos que redimiera. Si estuviera parado, brincaría, porque esto es espectacular, mis hermanos y mis hermanas. Noten lo que dice aquí: ella fortaleció la fe de Jesucristo. Él se llevó ese acto de amor de ella, el primero, el más poderoso que él había visto entre todos. Recuerden cuando vio el centurión, cuando vio a los gentiles, dicen: esta gente tiene fe. Pero esta manifestación de fe, familia, es la fe que Dios llevaba siglos y siglos esperando manifestar por medio de su pueblo, ¿verdad? Lo veía en vislumbres, en Abraham, en Noé, en Daniel, pero ahora en el tiempo de Cristo es la primera vez que se da este tipo de manifestación de fe que fortalece a Jesucristo. Esto, familia,
Es el ánimo que el pueblo le está dando al Señor, que está diciendo, Señor, gracias por haber hecho esto. Señor, gracias por esa entrega. No es en balde, no se va a perder lo que has hecho. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Esta es la promesa que está diciendo. Y por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Este versículo es uno de mis favoritos, pero no podemos entrar en ella. Pero noten que quien por el gozo puesto delante de él. Nos preguntamos, ¿cómo fue que Jesucristo pudo soportar la pela de los romanos, pudo soportar la cruz del Calvario, pudo soportar el hombre más torturado en la historia de la humanidad de Jesucristo? ¿Cómo pudo él soportar todo eso? Aquí Hebreos 12 dice que por el gozo puesto delante de él, porque Cristo, en el ejemplo de María Magdalena, el Padre, los ángeles, cuando apareció Elías y Moisés confortando, pero ella fue parte de la fortaleza de la fe, viendo, aquí tengo a alguien que ha manifestado la verdadera justicia de Dios. Aquí tengo a alguien que apoya a Jesucristo. Y por eso dice en Isaías 53, 10 al 11, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que dice, verá linaje y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Familia, lo que estaba viendo Jesucristo cada vez que le apedreaban, cada vez que le pegaban, cada vez que le escupían, él estaba acordándose de esos actos de fe de sus hijos, de María, y estaba viendo la cara de los redimidos, la cara de los que serán resucitados, la cara de los que son liberados por las garras del pecado del enemigo, la cara de aquellos que estarán parados sobre el mar de vidrio, la cara de aquellos entrando a la Nueva Jerusalén, la cara, el rostro de gozo y de alegría del pueblo de Dios en ese gran día, familia. Eso es lo que dio. Este acto de María Magdalena le dio ánimo y fuerza a Jesucristo, le dio fuerza porque vio en su gran sacrificio, al encarnarse, sufrir y morir, que valió la pena cuando María entendió lo que ni los discípulos durante 3 años y medio entendieron. ¿Por qué? Por estar pendiente a las ganancias mundanas, a la posición, al prestigio. María no, familia. María es una manifestación perfecta de un corazón sometido, un corazón consagrado, un corazón en proscuneo, en entrega total, en total adoración. Ella fue la primera persona que realmente, plenamente comprendió su misión y su propósito y su vida. Y eso, familia, representa también los 144,000 que harán lo mismo en el tiempo del fin. No solo lo van a llevar, no solo es para llevar Cristo la cruz del Calvario y vindicar el carácter de Dios, sino también lo vamos a hacer al igual que Cristo por amor. Cristo fue a la cruz, vindicar el carácter por nosotros. Igual nosotros también somos llamados, familia, a la misma obra, a levantar. Ese debe ser nuestro motivo, ese debe ser nuestro estandarte. Es que queremos resaltar la gloria de Dios. Para eso hemos sido creados, como mencionamos durante esta semana. Dios no nos creó para condenarnos, para eso no nos hubiera hecho. No, Dios nos creó para que pudiéramos mostrar que sus promesas se cumplen, para que pudiéramos mostrar que Dios es verdadero, poderoso, que el amor de Dios puede más que el amor motivado por el egocentrismo, que el amor motivado por la carne, familia, que no es amor verdaderamente. Noten qué espectacular, familia, y noten lo que dice Mateo 26:12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Oh, familia, ella sabía que su hora había llegado por la humanidad. María Magdalena sabía, como decimos, como leyó la cita anterior, que Cristo estaba por dar su vida por toda la humanidad. No solamente iba a morir porque lo querían matar. Ella sabía y entendía la misión, familia. Estaba atenta y pendiente a las profecías mejor que los mismos discípulos. ¿Será que hay un mensaje para nosotros aquí que nos llamamos discípulos de Jesucristo? ¿Será que hay un mensaje a veces señalando y apuntando a lo que pensamos? ¿Será que Dios está? Noten, familia, lo que dice aquí en Deseado de toda la gente. De la manera en que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así Cristo había de morir. Su cuerpo había de ser quebrantado, pero él había de resucitar de la tumba. Y noten aquí, la fragancia de su vida llenaría la tierra. Ese, familia, la representación de ese olor grato que levantaría, no solamente en ofrenda como se hacía con los sacrificios, para mostrar, ¿verdad?, que Dios estaba reconciliado. Religión, religado, lo que significa la religión es religarse con Dios, reconciliado por medio de la entrega de Cristo. Y por eso dicen en Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de ¿qué?
de dulce fragancia. Noten, familia, todo lo que podemos sacar, todos los preciosos principios que podemos entender de esta historia, que a veces parece tan simple, familia, pero tan y tan profunda. Como les dije, apenas me da tiempo para hablar ni siquiera de este mismo capítulo, mucho más allá de todos los eventos. Pero hay algo más. Mateo 26:16. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Noten, familia, Cristo está diciendo que esta historia iba a ser predicado por toda la eternidad, pero especialmente en todo el mundo. Nuevamente, eso solamente puede aplicar al tiempo del fin, ¿verdad? Por ahora la tecnología y cómo el evangelio, esto no podría aplicarse durante los tiempos de la iglesia primitiva ni de la reforma. Esto tiene que estar hablando cuando dice Daniel capítulo 12, cuando dice que entonces la ciencia aumentará. Lo que está hablando es que el conocimiento de la palabra de Dios, este evento, familia, es lo que representa a María. Pero ¿saben qué? Así también será contada y compartida el testimonio de los 144,000, de los redimidos que hicieron también en el tiempo final por Cristo. Es una misma manifestación y representación, familia, de ese momento, de aquellos que van a estar en pie en el tiempo final, que van a dar el clavo final al enemigo en cuanto a la vindicación del carácter de Dios, familia. Ahora, nos preguntamos, ¿y cuál fue la respuesta de Simón el leproso? ¿Cómo responde Simón, el leproso fariseo? Noten que le puse dos nombres, leproso y fariseo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Cómo responde Simón? Ya vimos cómo respondieron los discípulos. La pregunta es cómo responde él. Noten lo que dice. Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 7, versículo 39. Lucas 7:39 dice así. Y cuando vio esto, el fariseo que había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y de qué clase de manera es la que le toca, que es pecadora. Recuerden, él conoce a María, él sabe a María. Como dijimos, es razonable concluir que ella era su sobrina, ¿verdad? Él la entiende, pero noten cómo habla tan despectivamente de ella. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo, ¿qué cosa? Rectamente has juzgado. Noten, familia, la actitud de Simón. Es una actitud que vemos también en la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Yo creo que quizás cuando Simón fue curado de lepra, quizás él sintió como que sí, yo merecía ser curado y sanado porque soy fariseo, ¿verdad? Porque soy bueno, ¿verdad? Se supone que me curara, pero a la misma vez algo lo constriñó, algo lo llevó a creer que había algo en Jesucristo. Él no creía que era el Mesías, él creía que era profeta, aunque vimos que aún de eso estaba dudando. Pero él estaba empezando a abrir su corazón, pero estaba todavía esa condición de tibio en su corazón, ¿verdad? Y lo más seguro. Y por eso, ¿cómo podemos analizar esto? Yo lo veo, familia, como una situación de cárcel. Vamos a suponer que hay dos personas que son encarceladas. Uno que es encarcelado justamente, cometió el crimen y va a la cárcel y va a pagar la máxima sentencia por su crimen. Otro que fue a la cárcel porque es juzgado, es condenado injustamente, ¿verdad? Le hago una pregunta. Si a ambas personas se le da el indulto, ¿verdad? El pardon se llama aquí. Aquí la rama ejecutiva, constitucionalmente, el gobernador y el presidente aquí en los Estados Unidos tienen ese poder sobre la rama judicial, donde se le puede dar un pardon o un indulto a una persona, y casi siempre lo hacen al final porque es controversial, ¿verdad? Le hago una pregunta. ¿Quién va a ser más agradecido sobre ese indulto que recibieron, ese pardon que reciben? ¿Será el que fue injustamente encarcelado? No, para nada. Porque él cree que él es justo. Él no cree, él está injustamente ahí. De hecho, por fin se le ha hecho justicia a él porque él se supone que no estuviera ahí. O la actitud del otro que estuvo en la cárcel, que ya cadena perpetua. Le hago una pregunta. Si a ese hombre le dan un indulto, si a ese hombre le perdonan su condena, ¿usted cree? ¿Quién va a ser más agradecido? ¿Quién va a recibir más? Pues claro,
uno aprecia más que el otro, que cree que no hizo nada. Así que ese sale y ese no tiene nada que hacer, ese no tiene nada que agradecer. Ese dice, no, pues yo estoy bien. Por eso Jesucristo dijo, yo no he venido a buscar a los justos o a los que se creen justos, sino que he venido aquí a buscar pecadores, al que reconoce y sabe, ¿verdad?, que es un pecador, el que reconoce y sabe que está perdido, el que reconoce y sabe que no tiene ninguna esperanza en sí mismo para salvarse. Ese es el que reconoce y ese es el que glorifica. Y todos los casos de personas, la mayoría de las personas que han recibido indultos después de haber caído encarcelados, que saben que ellos eran culpables, familia, sus vidas son cambiadas. Noten, la justificación no es meramente ser declarado inocente, ser declarado justo, familia. No, es el poder de una experiencia ahora de vivir y dar gracias. Un corazón que dice, wow, pero qué gran amor que Dios ha manifestado por mí. Es una vida, ¿cómo se manifiesta? Por una vida cambiada y transformada. Es un corazón transformado al acercarse el amor de Dios, al acercarse la gracia y la misericordia de Dios. Se aprecia más que el que cree que es justo y no tiene nada que perdonar. Y ese es el caso de Simón, ¿verdad? Él mira a María, esa sí merece. Yo no, yo soy justo, ¿verdad? Pero María no, María reconoce su condición ante Dios. María reconoce cuánto costó su vida, cuánto costó su salvación, cuánto costó lo que ella le ha entregado a Dios, cuánto costó la gran entrega. Y por eso, familia, leemos en Lucas 7:44, noten lo que dice. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le serán perdonados, pero porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué hace? Poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Un reconocimiento de nuestra condición ante Dios, de nuestra naturaleza caída que no puede producir ninguna justicia y de que por culpa de eso, entonces el destino sería la muerte, pero darle gracias al Señor porque nos ha librado, nos ha perdonado, nos ha restaurado. Aquí, familia, hay un elemento sumamente importante en esta relación, en esta situación entre María Magdalena y Simón, ¿verdad? El que podría ser tu tío, incluso dice el pastor Rob Weiland y también el pastor Paul Peno, que incluso él podía haber sido la causa por la cual ella quizás se habrá ido para Magdala, ¿verdad? Que habría vivido quizás una vida de lujuria, quizás una vida mundana, porque tenía 7 demonios. 7 demonios significa que estaba completamente entregada, sometida a la carne, sometida al mundo, sometida al enemigo. El enemigo tenía dominio sobre ella, pero aquí hay un elemento que faltaba en el corazón de María, quizás lo que se podría llamar el último demonio que sacó Jesucristo para que ella pudiera reconocer y hacer esta manifestación tan grande. Noten cómo dice aquí en el deseado de toda la gente, como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado el pecado a la mujer, a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los 2 deudores de la parábola están representados Simón y la mujer. Familia, Simón, ¿qué dice aquí? Él es culpable de la vida de mundana que llevaba María. Por eso no se sabe con certidumbre, pero se cree que como el tío, no se menciona a los papás, que quizás él la había violado cuando ella era niña, ¿verdad? Quizás ellos estaban bajo su protección, él, María y Marta y Lázaro, y que ella todavía tenía ese rencor en su corazón contra este hombre. Ella todavía, quizás ese era el último demonio, el demonio de no perdonar, el demonio de tener un corazón ingrato, ese demonio que aguanta y aferra tanta gente. Conozco tanta gente que aguantan el odio hacia otros, hermanos de iglesia, que no quieren perdonar al otro, que no quieren soltarse. Y se lo digo, hermano, usted no puede ir al reino de los cielos con ese resentimiento, con ese odio en su corazón. No es posible ir al reino de los cielos porque nada impuro entrará. Y este era lo que faltaba, ese elemento final. Y María lo que estaba demostrando con este acto, estaba diciendo es que yo perdono a Simón el leproso. Yo lo perdono, fue el gran acto de perdonar al prójimo.
¿verdad? El gran antro de entregarse, María y Simón, y la conversión de Simón incluso, no tenemos tiempo para entrar a eso, se tuvo que haber comenzado en este momento. ¿Con qué? Con no solamente la obra de Jesucristo, sino con la obra de María Magdalena. El ver este ejemplo, ¿verdad? Al ganar como un corazón entregado, perdonado, y que él tuvo que haber pensado, con lo que yo le hice a esta niña y ella me ha perdonado a mí, wow, verdaderamente grande es el poder de Dios, porque me imagino que eso era un ataque y una enemistad que había constantemente. Pero no puedes venir a los pies del Señor con paz y gozo si no tienes tu conciencia limpia. No puedes venir si tienes resentimiento y odio por otros, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que este corazón estaba humillado y contrito por su pecado? ¿Cómo sabemos que María se estaba despojando todo? Pues aparte de todo lo que ya hemos hablado, también lo vemos porque lavó los pies del Señor con su pelo. Limpió los pies del Señor, las lágrimas que caían, ya hablamos de las lágrimas, ¿verdad? Ahora del cabello de ella. Familia, en 1 Corintios capítulo 11 nos dice que el pelo es la gloria de la mujer. Por lo tanto, el mensaje de secar sus pies con el pelo de ella era de total humildad, servicio, entrega y consagración plena, porque los pies que eran lo más sucio y el pelo que se supone que reflejara lo que más, ¿verdad? La mujer presuntuosa con su cabello lindo y con su pelo lindo. Aquí vemos que ella usó sus pies para limpiar, su cabello para limpiar los pies del Señor, porque no tenía con qué limpiarlo. Noten lo que dice en el libro Testimonios Especiales para Ministros y Obradores. Dice: nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos regenerarnos a nosotros mismos. Todo el evangelio está comprendido en que aprendamos de Cristo, su humildad y mansedumbre. La pregunta: ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Esa es la manifestación, familia, de lo que está haciendo ella al utilizar su pelo. Está mostrando que es un completo entrega, un proscuneo. La palabra proscuneo, la adoración. La adoración no es brincar y saltar. La adoración es poner los pies, las rodillas y la frente en el piso como señal de entrega total. Y esa es la verdadera justificación por la fe. Es una vida marcada por una entrega total, sin restricciones, sin límites, no darle parte, así como Cristo en Filipenses 2:6 dice Pablo, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El que se humilló, que aunque siendo Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual considerarse o aferrarse, sino por el contrario, se humilló, se sometió, obedeció. Esa es la manifestación de que verdaderamente es una entrega total a la voluntad, a la dirección del Señor. Y hoy en día pensamos que empezamos con poca justicia propia y con el tiempo se va aumentando. Esa es la idea de muchos, que incluso cuando yo entré a la iglesia me enseñaron: bueno, tú tienes poca justicia, pero a medida que tú te vas consagrando, Cristo te suple lo que te falta, pero tú vas aprendiendo a vivir y a pararte sobre tus propios pies. Esto fue lo que me enseñaron a mí cuando yo entré. Esto fue el evangelio que me presentaron a mí. Pero ese no es el evangelio, familia. Ese no es el verdadero mensaje de la justificación por la fe. Noten lo que dice F.B. Myers. Este fue un autor, pastor bautista y evangelista de Inglaterra en los siglos XIX y XX. A mí me encanta cómo él lo explica. Dice: yo solía pensar que los dones de Dios estaban en los estantes uno encima del otro y que cuanto más altos crecíamos en carácter cristiano, más fácilmente podríamos alcanzarlo, ¿verdad? Esa es la idea, ese es el evangelio híbrido que se enseña hoy. Ahora me doy cuenta de que los dones de Dios están en los estantes uno debajo del otro y que no se trata de ser más altos, sino de agacharse más, y que tenemos que siempre bajar para conseguir los mejores. Noten, familia, él está hablando de este evangelio que se vende: yo estoy justificado por la fe, pero la santificación, eso es por medio de mis obras. Si acaso es que es importante, ¿verdad? Esa es la idea que se tiene cuando se trata de esto. Pero no, familia, aquí dice claramente, como dice Juan el Bautista en Juan 3:30, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengué, ¿verdad? Esa es la idea, familia. Es un sometimiento. Cuando venimos a los pies del Señor, venimos llenos del yo. No hay espacio para la justicia de Cristo, pero a medida que vamos aprendiendo a consagrarnos, a someternos, a entregarnos, esa es la parte más difícil del cristianismo, me he dado cuenta. Es aprender a consagrarnos y depender completa y totalmente de Dios. Es aprender a someterlo todo. Lo que pasa es que tenemos
pecados acariciados, gustos acariciados, inclinaciones, cosas que nos gustan, que no queremos soltar. Pero eso, familia, no es lo que María Magdalena hizo. Ella lo entregó todo, con todo lo que estamos viendo a los pies de Jesucristo. Esa obra es una batalla constante contra el yo, y solo es posible subyugar esas inclinaciones, esas tendencias. Solo es posible con el poder de ¿qué? Con el poder del aceite. Ahí viene el aceite también representado por el poder del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se caerá sobre todos aquellos que han dicho: Señor, aquí estoy, no quiero nada que ver, ¿verdad? No quiero nada que ver con los deseos de la carne. No quiero nada que ver con los deseos del mundo. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero vivir que para ti. Yo quiero que tu justicia se reproduzca en mí por medio del poder del Espíritu Santo, para yo exaltar y glorificar tu nombre, familia. Ese aceite del Espíritu Santo que trajo María, esa es la obra del Espíritu Santo trabajando en ella. ¿Para qué? Para la gran obra final, también con los 144,000. Así también necesita la iglesia recibirlo, familia, para poder estar en pie, para poder sostenerse, familia. Y por eso, familia, leemos en Lucas 7, versículo número 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también puede perdonar pecados? ¿Verdad? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Familia, cuando tú has recibido el perdón de Dios, cuando tú has experimentado la misericordia de Dios, cuando tú has sido partícipe de la gracia de Dios, cuando tú has entendido y comprendido plenamente cuánto costó nuestra salvación, entonces esa fe, esa confianza, esa entrega te da paz. Eso es lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, la justificación, recuerden, como ya hemos resaltado, no es meramente una declaración legal de una persona ser declarada justa o perdonada. No es meramente eso, sino es justificados por la fe. La fe es algo continuo. La fe no es una cosa de un momento y se acabó. Si es así, te pierdes. La fe es continuo, es dinámico, es dínamos, ¿verdad? Es creciente, es gozo. Y cuando tienes ese tipo de relación con el Señor, entonces hay paz. Noten que también la paz con Dios es continuo. Esta justificación por la fe, no es, familia, no es solamente una declaración, sino es una experiencia que se vive con Dios cuando tú sabes que estás en paz con Dios, cuando tú sabes que le has puesto todos los pies del Señor, cuando tú sabes que tu vida está conforme, cuando has arreglado tus cuentas con Dios y no tienes nada escondido, un pecadito escondido en el closet o uno escondido en el baúl del carro, cuando tú le has entregado todo y tú sabes que el Señor te dirige y guía tu vida, tú tienes paz, familia. Y me imagino que Cristo le dijo: vete y no peques más. Amén. Vete y no peques más. Y eso es lo que vemos, familia, con la obra de María Magdalena. Noten lo que dice aquí: toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos, familia. Gloria a Dios por eso. Esa es la muestra de María Magdalena, la obediencia, la entrega total, no una obediencia porque quiere ganarse el reino de los cielos, porque quiere correr por las calles de la ciudad. Eso no me malentiendan, eso es bonito, ¿verdad? No una obediencia porque quiere evitar ir al infierno, como se mencionó también, sino una obediencia que es producto del amor, una fe que obra por amor, que ve cuánto Dios ha entregado y ha dicho: si Dios lo entregó todo por mí, ¿cómo yo no entregarle todo también? ¿Cómo yo no darle todo al Señor? No solamente para nosotros, sino para que Dios pueda obrar en mí y por medio de nosotros también. Y eso es lo que dice aquí: la verdadera obediencia, solamente la que viene del corazón, es la que Dios va a aceptar. Dice: la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, y nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Él, con Dios, que dice: el pecado llegará a hacernos odiosos. Familia, gloria a Dios. Todo esto manifestado por esta
preciosa historia de María Magdalena, una entrega total, obediencia total en todos los sentidos. Y así serán los 144,000 familias. Esa será la misma experiencia de los 144,000 de María Magdalena. Y no solamente un arrepentimiento personal individual, sí es parte, pero es uno corporativo, porque Dios no quiere solamente cumplir su plan en cada uno individualmente, aunque sí es parte. Dios quiere un pueblo, que Él está esperando todas las edades, que se levante un pueblo completo que diga: aquí estamos nosotros y queremos vivir de acuerdo, queremos mostrar el amor de Dios, queremos reproducir, que se reproduzca en nosotros ese carácter de Cristo, para que vean. ¿Y cómo lo lograremos, familia? ¿Solo con teología o teoría? No, familia, sino con misión, con acción por los perdidos, por salir. No solamente es una vida devocional diaria, no solamente es una consagración de estudiar y orar, sino también de servir y ministrar a otros. Así, si usted quiere llenarse del Espíritu Santo, si usted quiere darle al Espíritu Santo más poder, entonces vacíese hacia servir a los demás. A veces se pierde este tipo de entendimiento porque nos enfocamos tanto en la profecía, en la cosa acá, y se nos olvida que parte del plan es vaciarse del yo. ¿Y cómo lo hacemos? Ministrándole a otros de manera desinteresada, de manera entregada también. El mismo servicio de amor que Dios hizo por nosotros debe ser nuestra misma actitud por aquellos y aquellas que están allá afuera en el mundo, que también están necesitados y desesperados. Noten cómo dice: deseaba toda la gente. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor y sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza. Y con su poder ella había vencido. ¿Con el poder de quién? Con el poder de Dios. Había vencido, ¿qué cosa? Esos 7 demonios, ¿verdad? Ya había una entrega total. Ella había aprendido a confiar y depender total y plenamente de Dios. Y sabía, después de ver, entender lo que estaba ocurriendo, lo que iba a pasar con Cristo, ¿cómo voy yo a querer seguir viviendo en el pecado? Dice Romanos capítulo 6, versículo 1, cuando he sido perdonado, cuando he sido salvado, ¿cómo voy a seguir yo viviendo, transgrediendo la ley de Dios, pisoteando la ley de Dios? Noten, por su gracia ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Ay, 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 candela, lo que dice Pedro. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Señor. Noten, María Magdalena está diciendo aquí, estaba llena del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía control completo. Ella le había otorgado a Dios, ella le había dado el permiso al Satanás. Satanás era quien tenía el dominio de su vida, los 7 espíritus, pero esos 7 espíritus fueron sacados. Y entonces se aparece en la vida de ella los 7 espíritus de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 4, la manifestación plena y completa del Espíritu Santo en la vida de ella. ¿Para qué? Para que ella pudiera vivir ahora una vida de poder, una vida de obediencia, una vida de gratitud, una vida de servicio, una vida de ministrar a todos aquellos. Y aunque la Biblia no lo dice, estoy seguro que cuando estemos en el cielo vamos a ver cuán grande fue el ministerio de María Magdalena. Familia, fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. Fue María quien estuvo a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. Fue María la primera en ir a la tumba después de la resurrección, familia. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Familia, María, al igual que los 144,000, nos está diciendo: va donde quiera que va el Cordero. Seguía el Cordero por donde quiera que va. Su vida era para ministrar, su vida era para servir, su vida era para servir al Señor en todas las cosas, al Señor y al prójimo. Esa es la esencia de la ley, familia: amar a Dios y amar al prójimo. Eso fue lo que marcó la vida de María, y ella fue la primera en todos esos asuntos. Y así dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 de los 144,000. Estos son los que siguen al Cordero, como por donde quiera que va. En la misma actitud, el mismo carácter, el mismo pensamiento. Es esa plenitud del poder del Espíritu Santo, donde no hay tiempo para estar en chisme, no hay tiempo para andar en señalando y hablando de los demás, no hay tiempo para estar andando en las cosas. El tiempo es dedicado pleno y totalmente a Dios. Después tendremos tiempo de más. Ahora es tiempo de trabajar. Ahora es tiempo que, viendo las señales que están llegando, familia, Dios nos está llamando a que lo sigamos por donde quiera que va. Y por eso, familia, dice en Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escritos en ¿dónde? Escritos en la frente, familia.
Ese, familia, ese es el sellamiento, ¿verdad? El sellamiento del que habla es que es la reproducción del carácter de Cristo en nosotros. Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, cuando se haya reproducido perfectamente el carácter de Cristo entre su pueblo, entonces vendrá a buscarnos como los suyos, familia. Esa misma experiencia, ¿cómo lo podremos lograr? Tenemos que mirar el ejemplo de María Magdalena. Tenemos que ver esa entrega, familia. Y la historia de María Magdalena ilustra tantas verdades, pero primero y por encima de todo nos ilustra que el amor de Cristo puede alcanzar a cualquier persona, por más desesperada que sea. Yo contemplando el mundo, contemplando, viviendo, María Magdalena con 7 demonios, hasta Simón. Cualquiera puede alcanzar, y no sé la condición en la cual tú te encuentras en estos momentos, no sé por la situación que estás pasando en tu vida, no sé la dificultad que estás teniendo en tu vida, pero escucha una cosa: Cristo quiere que tú le abras la puerta a tu corazón. Cristo quiere alcanzarte y traerte la paz, el gozo, todas las bendiciones que se manifestaron por medio de María Magdalena. Dios quiere, y no importa de dónde vengamos, no importa cuán bajo hemos caído, Dios solamente necesita que tú le abras la puerta del corazón y tú le digas: Señor, aquí estoy. ¿Qué más tienes para perder? ¿Qué más tiene el mundo para ofrecernos? El mundo no tiene nada, familia. Esto va de mal en peor. Esto va en picadas. No hay nada. El único que puede ofrecer esperanza, gozo, paz es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que te está ofreciendo a ti hoy. El mensaje, familia, de María Magdalena. La historia ilustra también que la definición de lo que es una fe que obra por amor es una apreciación sincera, genuina, del costo al Salvador salvarnos, de esa gran entrega, ¿verdad? De entenderlo. María Magdalena lo entendió desde el comienzo, por eso hizo lo que hizo. A su muerte, a su coronación, de todo. Ella lo vio, familia. Y este mensaje va al corazón de los 144,000, familia. Este mensaje va al corazón de nosotros que estamos en estos tiempos finales, entendiendo y creyendo que el fin está cerca, familia. Dios conoce las situaciones que rodean a cada uno de ustedes y a mí. Pero tú puedes decirle: aunque soy pecador, aunque soy muy pecador, no importa. Puede que serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesucristo. Él no se aparta de ninguno que llora, que lo busca, que lo dice. No, al revés, Él te busca. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente, así como se lo hizo a María Magdalena, a todo aquel que acude a Él en busca de perdón y restauración. Y esta es la hora, ahora que Cristo todavía está intercediendo en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote junto al Padre en el trono, familia, representándonos y recibiendo también nuestras oraciones, que sabemos que podemos venir confiadamente al trono de la gracia porque ahí está Jesucristo intercediendo por nosotros, familia. Y el último llamado es para nosotros, aquellos que hemos escuchado este mensaje, aquellos que lo sabemos, que lo entregamos. Familia, ¿qué más tenemos que hacer? Ya hemos escuchado el mensaje completo, ya todo está puesto, todas las doctrinas, todo el plan de salvación ha sido restaurado. Dios está esperando por ti y por mí. ¿Para qué? Para que hagamos una entrega y una consagración plena y total a su voluntad, para que ya nos dejemos de estar entre dos aguas, que dejemos de estar con un pie adentro y un pie afuera y digamos: no, yo en mi casa serviremos al Señor mi Dios. Es tiempo de prepararnos, de purificar nuestras vidas para poder recibir la plenitud del bautismo del Espíritu Santo, el sellamiento para recibir y que se reproduzca el carácter de Cristo en nosotros, porque solo así es que entonces haremos la obra que Cristo quiere hacer por nosotros, familia. Ese es el llamado final. Dios está esperando por nosotros, familia. Lo más difícil es aprender a entregarnos todo. Lo más difícil es aprender a depender de Él completa y totalmente para que su justicia pueda reproducirse en nosotros. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Es una entrega total y plena, y María Magdalena es viva, eficaz testimonio de eso. Ella, una mujer representando a la iglesia, representándonos a nosotros, al pueblo de Dios en estos tiempos finales. Y nosotros tenemos que venir, ¿qué? Tenemos que también venir a los pies del Señor Jesucristo. Quiero terminar con una oración final que escuché, que leí de mi querido hermano pastor Manuel Ospino. Él escribió: quiero decirles que me duele el corazón. En el nombre de Cristo no quiero rechazar el Espíritu Santo. Anhelo ser un vaso de gloria para Dios y cooperar con la finalización de la obra de Dios en el mundo. Anhelo con todo mi corazón ser usado por Dios para mostrar su gloria al mundo.
Mi corazón llora por nuestra actual condición como pueblo. Alabado sea Dios por este recomienzo del mensaje de Dios. Anhelo tener fuerzas y valentía suficiente para levantar la voz y mi vida para devolver a la iglesia este precioso mensaje. Hablando del mensaje de 1888. Que Dios nos ayude a sacrificar la vida para lograr esto. Sea Dios nuestro juez y nuestro ayudador. Cuando leí esa oración de mi hermano, quedé impactado porque tocó mi corazón, la fibra de mi corazón. Ese debe ser el anhelo y el pensamiento de cada uno de nosotros, y eso es lo que Dios necesita para poder completar la obra en nosotros y por medio de nosotros, familia. Familia, no hay excusa. Aquí le hemos dado la base del tema, recursos en las páginas de YouTube del Tercer Ángel, recursos en el 1888 de Luis Bueno, recursos aquí, familia. El mensaje está. La pregunta es si por fin vamos a poder dedicar y entregarnos plena y totalmente a Él para terminar esta obra y para mostrarle al diablo que Dios sí cumple todas sus promesas, que no se iba a cumplir solamente en Jesucristo, la perfecta justicia por medio del poder del Espíritu Santo, sino que se va a cumplir también en los 144,000 familias. Ese es el anhelo de Dios, y Dios te está llamando, invitando a ti para que seas parte de ese ejército, pero depende si nosotros vamos a hacer los sacrificios, las entregas necesarias para poder participar de la naturaleza divina de Dios. Ese es mi deseo. Espero que sea el deseo de ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque ha sido una semana maravillosa. Este precioso mensaje que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y Padre, la verdad es que casi no se encuentra tampoco en nuestra iglesia. Pero Padre, tú estás levantando este movimiento. Tú estás levantando nuevamente a medida que las cosas van empeorando. Tú permites estas situaciones para que aprendamos a dejar de depender en el trabajo, en el sueldo, en el carro, en los títulos, en las cuentas bancarias, y que aprendamos a depender completa y totalmente de ti. Esa es la manifestación de la justicia de Cristo. Cuando Él se entregó y se despojó completamente ante ti, Padre, así tenemos que hacer nosotros para que tú puedas completar la obra en nosotros. Gracias, Padre, por esta bendición y esta oportunidad de estar juntos estudiando esta semana. Que no sea, que esto sea solamente las primeras lloviznas, el agua, las caídas del rocío de la mañana en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros individualmente nos sometamos y como cuerpo, como iglesia, corporativamente, entonces saldremos a dar el fuerte pregón con el poder de la lluvia tardía. Gracias, Padre, por esta bendición. Permite y ayúdanos cada día a mantenernos hambrientos y humildes por ti, por tu Espíritu, por tu palabra, por tu Hijo Cristo Jesús. Aprender a hacer una entrega total. Enséñanos si hay algo en nuestra vida, algún pecado acariciado, alguna inclinación, algún deseo que sabemos que no van conforme a ti, para que podamos limpiar y purificar este santuario completamente, purificar y limpiar completamente el arca del pacto, y podamos estar llenos de la plenitud y la totalidad del poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta bendición, y bendice, dirige todos los que estamos aquí escuchando este mensaje. Ayúdanos, Padre, y no nos dejes ser conformistas, no nos dejes. Inquiétanos, prende la olla de presión, enciéndenos, quítanos las orejas, el brazo, lo que tengas que hacer, pero que podamos nosotros completar la obra aquí, Padre. Gracias por la bendición y la dirección, y te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.